hay este asunto de Úrsula Letona y de Belaúnde. Nosotros tuvimos acá a Úrsula Letona primero y después a Alberto de Belaúnde al día siguiente, y hubo una discrepancia entre los dos. Veamos qué fue lo que dijo Úrsula Letona sobre el proyecto este que agrava, que considera como agravante la discriminación en temas de crímenes de odio. Escuchemos. El otro tema, cuando hemos ido al tema del 1323, nosotros en la bancada, y tú lo has visto, yo he estado acá muchas veces explicando los decretos legislativos, el premier y muchos ministros son testigos del ánimo y la predisposición que hemos tenido. En este caso, Jaime, y yo quiero decirlo públicamente, yo no soy homofóbica ni transfóbica, como me ha dicho el congresista de Belaúnde. Yo soy una persona tolerante, yo he recibido a los papás de los chicos, que en muchos casos han sido víctimas de los casos de discriminación, y lo que hemos hecho es tratar de buscar el sustento. Ustedes en la comisión técnica que tú misma presides, dieron pase a ese... No, Jaime, esa es una mentira. Y yo te voy a explicar. Es una mentira, Jaime. Bueno, si no dieron pase, no hay razón para no dar pase, porque esto lo explicó aquí muy claramente Marisol Pérez Tello. Miente, Jaime. Perdón, y miente groseramente. Oye, Jaime, se lo he dicho. Cayendo en el lenguaje de las redes. No. Mienten, te voy a leer. Las redes Jaime. te han atrapado. No. Jaime, yo quiero... yo he leído, tenemos las facultades, tráeme las facultades. Lo que te pidió el Ejecutivo es: permíteme legislar, como te he leído, el feminicidio y sus agravantes. El feminicidio y sus agravantes, con el objeto de luchar contra la violencia familiar y la de género. Pero el fin de la modificación, que es luchar contra la violencia familiar y de género, no es el objeto de la modificación. Y eso se lo hemos explicado. No es el objeto, Jaime. El objeto de lo que nos pidieron fue modificar solamente el delito de feminicidio y sus agravantes. A ver, pásame por favor, eso no es así. Yo te lo presto. No es así. Sí, textual, Jaime. Te he leído porque yo también he escuchado y con mucho asombro, porque yo he recibido al viceministro más de 5 veces para este tema. Bueno, de Belaúnde al día siguiente respondió lo siguiente. Precisando agravantes, y se habla de violencia de género. Solo hay un artículo del Código Penal que habla de agravantes, y en ese artículo justamente se ve los temas de discriminación. Es el artículo del Código Penal, el artículo 323, que es el de incitación a discriminación, y el artículo 46, que es el que señala las circunstancias de atenuación y agravación. Y ahí se habla del tema de discriminación. Pero Jaime, tú ayer tenías una razón muy buena, y Úrsula te acusó de que era mentira, que era que esto había pasado por el grupo de trabajo y había sido aprobado por el grupo de trabajo. Efectivamente fue aprobado por el grupo de trabajo, en un informe en mayoría firmado por el congresista Velázquez Gesquén de Lapra y Vicente Ceballos de Peruanos por el Cambio. Ah, fue aprobado, porque fue aprobado. Ellos me lo negó. Fue aprobado. Y aquí está la clave, el kit del asunto, por el cual yo nunca he creído que este es un tema técnico, sino un tema político. Hubo un informe en minoría, ya, firmado por mi amiga Úrsula Letona. Ya. Y lo que dice el informe... voto singular. Así es. Y lo que dice el informe en minoría es muy revelador. Porque una cosa que tiene que quedar muy clara es que este decreto 1323, cuando modificaba el artículo de discriminación y el agravante de discriminación, no solo introducía el concepto de orientación sexual y el de identidad de género, también introducía otros, como por ejemplo el de condición migratoria, el de discapacidad, el de condición de salud. Al momento de hacer su informe en minoría, su voto en singular, como tú has llamado, señala que no había competencias delegadas para modificar el artículo de discriminación. Pero al momento de la conclusión, lo único que señala es que debe retirarse el concepto de orientación sexual e identidad de género. Entonces ahí tenemos un problema, Jaime. Y hemos podido verificar que efectivamente sí existió ese informe en mayoría en el grupo de trabajo de Úrsula Letona, que dio pase a este proyecto de ley.
y un informe en minoría de Úrsula Letona que efectivamente no le da pase, pero estaba en minoría, de modo tal que fue aprobado, llegó a la Comisión de Constitución aprobado. En la Comisión de Constitución fue denegado y con esas, solamente por esos dos conceptos, identidad de género y orientación sexual, y como señala el titular del Comercio hoy día, hay otros 3 proyectos en que se ha eliminado estos conceptos. Aquí hay un asunto ya de fanatismo casi religioso, ¿no? Como si no existiera la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Claro que existen, y entonces hay que impedir que haya discriminación y que se cometan delitos por esa razón, ¿no? Digamos, hay que proteger a las minorías. Por favor, ¿qué está pasando?